Todos presentes por internet. Estamos en el Centro Asociado de Calatayud de nuevo y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Luis Díez Pérez, que es poeta. Es poeta. Él nació en Zamora, en Tábara, con lo cual es tabarés, ¿no? Esto, no solo Calatayud tiene gentilicio difícil, sino que hay otros sitios que también lo tienen. Bueno, vamos a estructurar un poquito esto. Voy a intentar hacerle unas pocas preguntas muy cortas, rápidas, para entrar un poco en calor. Luego ya entramos más en materia y luego le dejamos solo ante el peligro para que nos deleite con sus versos. Luis Díez Pérez se llama. Apellidos, como usted ve, muy vulgares, extremadamente vulgares. Bueno, Luis, ¿de día o de noche? Pues depende para qué, pero preferiblemente de noche, porque considero que la noche es la madre de todos los vicios y por consiguiente también de todas las virtudes. Es cuando se sueña y eso, ¿no? Bien, ¿un café al lado? Pero no demasiado al lado, que esté por lo menos a 200 metros o 300. ¿El papel y la pluma han pasado a mejor vida? Ojalá que no. Tengo mis dudas porque se habla mucho de esto y a su vez se hace correr mucho el papel y la pluma con este motivo. Espero que no, espero que la llamada civilización tecnológica no llegue a tanto, porque si no estaríamos perdidos, irremisiblemente. Es posible que yo, que tengo mi edad, no quiere decir que no tengo 18 años, como es evidente, pues quiero pensar que no llegué a ver ese final, pero la gente como este niño, por ejemplo, es muy probable que sí. Luis, ¿quién es tu mayor crítico? No lo conozco, muy pocos, porque tengo muy pocos lectores, de manera que tengo que tener necesariamente pocos críticos. Si hay algunas personas, lo de menos es citar nombres, no voy a citar ninguno, que yo admiro en este oficio, en esta afición de los versos, que sí que aprecian en algo, por lo menos, lo que yo hago, sí. Pero vamos, media docena de personas, ¿no? ¿Qué personaje te gustaría que leyese tu libro? Gente común, una empleadita de Hacienda de Badajoz, un camarero de Calatayud, Zaragoza, o un payés del Bergadá, me da igual, o un pescador de la costa de Cádiz, gente normal. ¿Qué libro o libros estás leyendo ahora? Pues hombre, suelo tener casi por costumbre leer 5 o 6 a la vez, los voy turnando. Ahora estoy acabando de leer un volumen enorme de 800 y pico páginas, que es una especie de biografía novelada muy interesante del escritor judío vivo, que escribe en hebreo, Hay un israel que se llama Amos Oz, no sé, de unos 60 años, no es un sesentón, que ha montado una historia de su vida. El libro es fascinante, con el motivo que está traducido al español, porque desgraciadamente no leo hebreo, que más quisiera. Y es muy interesante porque ya desde la primera página uno huele, si estás habituado a leer, por dónde van los tiros, pero él no lo revela hasta la página 500 y pico, que es la historia de su familia, emigrantes de ascendencia polaca al Jerusalén de los años 30, cuando él era muy niño, y todo motiva por el suicidio de la madre a una edad temprana. Se mató con 40 y tantos años. Una mujer desesperada, pero por lo que él cuenta, fascinante. Y también estoy leyendo en inglés un libro de ensayos de un crítico y poeta ya muerto de los años 50, ¿no? Se llama Poetry Experience, la poesía de la experiencia, ¿no? Y algunas otras cosas más, pero bueno, esto no tiene más. Un libro de versos también que acabé de leer ahora en el tren, de un poeta valenciano joven, vamos, más joven que yo, pues, bueno, que yo conocía de oídas por la vida, pero que no había leído nunca y me ha gustado mucho. Es muy difícil, ya me referí antes, encontrar, por lo menos para mí, algo que se haga en español moderno en estos últimos 20, 30 años, digamos, que de verdad me guste, que me provoque admiración, que pueda decir, esto está bien hecho. El poeta este se llama Vicente Gallego, es un chico valenciano que vive en Valencia, vamos, ¿no? Esas 3 cosas y alguna más, Bueno. Muy bien. ¿Qué libro guardas como el más valioso? Pues mira, esto depende solo del capricho personal. Entonces yo, como cualquier otra persona, pues tengo mis caprichos. Si tuviera que escoger un libro, como eso, no me preguntes eso del cuestionario Proust, porque es muy malintencionado, eso de qué libro te llevaría hasta una isla desierta. Si tuviera que recordar un libro que de verdad he leído no menos de 12 o 13 veces
que leí muy jovencito, bueno, muy joven, ¿no?, cuando se publicó en español, porque había una versión francesa previa, pero yo no tenía conocimiento de esa versión, aunque sí puedo leer en francés, luego lo leí en francés, que es un libro muy conocido, fue un éxito de ventas aquí en España, en un país que no lee, allá por principios de los 80, que es un libro muy conocido, que seguramente conocéis, muchos de oídas por lo menos, que Memorias de Adriano, de la señora Yourcenar, de Margarita Yourcenar. Es una novela, no es propiamente una novela, es más complejo, pero es un libro para mí memorable y fascinante. ¿Qué usas para marcar las páginas de los libros? Doblo el papel, no tengo otra cosa a mano, o un bolígrafo, si tengo un bolígrafo en la mano, cualquier cosa, eso es igual, ¿no? ¿Cuál es tu mejor lugar para leer? En mi casa. Y bueno, y a veces pues en el tren, ahora cuando he venido, o en tren esto del AVE es un invento, no se mueve, viene uno como en un avión, vamos, por tierra, por un avión. Bueno, hasta aquí las pequeñas preguntas que tenía. Hasta el momento, Luis dice que ha dado a la imprenta los siguientes libros de poemas. Os voy a contar un poco los que son y luego él, si quiere, durante el recital o en medio, cuando él quiera, comentará, ¿no? 79 sonetos del 95. Esqueje en el 97. Álbum de vaguedades en el 2002. Embajadas del ocaso del 2004. Cincuentena del 2006. A vueltas de tornas y días del 2009. Y el último que ha publicado hasta la fecha, Alrededor de tu clara sombra, donde habla del amor y del desamor con la naturaleza como telón de fondo. Luis, sé que valoras mucho la sonoridad y la musicalidad. Cuéntanos. Bueno, es que yo considero que no hay verso sin eso, ¿no? Porque es así de claro y de apodíctico y de lapidario, ¿no? Pero puede una poesía, un poema decir cosas muy desgarradoras y que, como se suele decir vulgarmente, lleguen al alma, pero si no suena a verso, no es un verso. Es, pues eso que un poco equívocamente, en eso no podemos entrar porque es muy complejo, más de lo que parece, es eso que se llama equívocamente, digo, que se suele llamar prosa, no es verso. El verso en una lengua como la nuestra, que es una lengua románica, en otras lenguas es un poco más complicado. En una lengua como la nuestra, que no tiene pies, como tenía la poesía latina o griega antigua, y que no se declina, como se declina en el ruso o el alemán, pues la sonoridad del verso tiene que jugar necesariamente con las sílabas tónicas y átonas, es decir, las que tienen acento y las que no. Se puede invertir eso, se puede invertir lo que los griegos llamaban anáclasis, o anacrusis, pero hay que hacerlo con mucha dosificación, porque si no suena mucho a sonsonete, suena a sonajero, entonces eso hay que medirlo muy bien. Es bastante complicado, vamos, esta es la idea general. De todas maneras, que quede claro que si no hay ritmo, o sea, si propiamente ritmo, no hay verso. Diga lo que diga, es lo de menos, ¿no? Frase de Luis: los poemas no se hacen con sentimiento, sino con palabras. Desde luego. Eso es como tan obvio como que esto es papel. ¿Estás de acuerdo contigo? Sí, claro. Bueno, pero eso no lo he inventado yo, Ya supongo. Eso es una anécdota célebre de Mallarmé, un francés del 19, al que le dijo un amigo que era médico, le dijo: oye, mira, pues ahora me estoy aficionando a esto y estoy tratando de hacer un poema y no me acaba de salir. Y el caso es que sentimientos no me faltan, le dijo Mallarmé, pero mira, mi querido amigo, no se hace eso, no se hace con sentimientos, se hace con palabras. De manera que por muchos sentimientos que tengas, como no tengas palabras, no te sale nada. O te sale una barbaridad, vamos, o una aberración, ¿no? O una trivialidad, que es todavía peor. ¿La inspiración llega por sorpresa o sorprendentemente siempre te pilla trabajando? Esto de la inspiración y la transpiración y estas cosas. Bueno, es un asunto ya muy viejo y muy debatido. La llamada inspiración es un invento romántico, es un mito romántico, Las musas, pues las inventaron los griegos hace 25 siglos y eso. No hay más que oficio y práctica e insistencia. No hay más que eso. Como para cualquier otra cosa en la vida, O sea, esto no tiene nada de especial, ¿no? Para aprender a subir en bicicleta
perdón por la comparación, voy a decir, ¿qué tiene que ver eso con la poesía? Pues mucho. Para aprender a subir en bicicleta hay que subir y caerse muchas veces. Y para empezar a hacer versos, aprender, pues hay que intentar hacerlos muchas veces. Al principio son muy malos, catastróficos, y luego, pues, en algunos casos no siempre van poco a poco mejorando y tal. Es una cuestión de práctica, como todo, Celaya decía, la poesía es un arma cargada de futuro. ¿Qué proyectos, qué publicaciones nos esperan de Luis Díez Pérez? Bueno, ahora estoy muy metido, estos 2 o 3 últimos meses, estoy muy metido en otro libro nuevo, porque este último es de mayo del 11, del año pasado, y ahora ando en otra cosa que ya tengo prácticamente hecha, que es un libro más extenso que el anterior, y que provisionalmente se va a llamar La carne y la ceniza. Y ya está hecho. O sea, estoy ahora dándole los últimos toques, que es una cuestión de un par de semanas y tal. Este libro, no sé si este próximo otoño de 2012, o sea, de este año, pero ya por octubre o noviembre, me imagino que hacia octubre o noviembre se publicará, me imagino, hacia fin de año, de este año corriente. Y en eso ando. Y luego pues trato de dedicarme a mis clases y esas cosas, que es de lo que mayormente vivo. Ya se imaginan ustedes que de esto no vive nadie, ¿no? Si yo tratara de vivir de esto, estaría aquí en la calle esta de Calatayud con una escudella como dicen los catalanes, una cuchara de latón y una bandeja y pidiendo limosna. Esto no se vive, ¿no? Luis es profesor además de lengua y literatura. Y son malos tiempos para la lírica. Muchos, muy malos. Pero para la educación también lo son. Educación y poesía, hay que educar. Sí, claro, de eso se trata. De todas maneras, quiero matizar, es un poco de gracia lo que dices en el buen sentido. Son malos tiempos para la poesía, para la lírica y para todo. Y más con la que está cayendo. En todo caso, quiero resaltar nada más que antes has mencionado una palabra que para mí es especialmente maldita y malnacida, que es futuro. El futuro ya está escrito, lo sabemos todos, me van ustedes a perdonar, no hay más futuro que el de la sepultura para todos. De manera que a mí el futuro no me interesa. Es el que está escrito en la lápida en que todos acabaremos, y eso a mí no me interesa. Y por supuesto la buena poesía no tiene ningún futuro. Ni quiere tenerlo. Respecto a la enseñanza, esa ya es otra cuestión, probablemente más complicada. Yo el problema que veo con los chicos míos que tienen 15, 16, 17, segundo de bachillerato, un cuarto de eso, que son chicos de una barriada obrera, popular de la periferia sur de Madrid, de un pueblo, bueno, no es pueblo, no es ni pueblo ni ciudad, es un montón enorme, gigantesco de bloques de 12 pisos, que se llama Fuenlabrada, que tiene 200 y pico mil habitantes, y que son chicos pues de familia muy popular, de clase trabajadora, pero con los de otras capas sociales ocurre exactamente igual, Es decir, que los chavales hoy día, ellos no tienen la culpa, no tienen oído, y ni los adultos tampoco tenemos, Lo estamos perdiendo porque nos lo ha masacrado vamos a decir, la civilización moderna, Los ruidos ambientales, los ruidos de las industrias, de los coches, de la llamada música joven, de eso que se llama, no todo, pero sí la más mayoría de eso que es las músicas que están en los medios de comunicación desde los años 50, incluso antes, el rock and roll y todas esas cosas, eso ha masacrado el oído de los jóvenes, ¿no? Porque antes la música, claro, a ningún chico de 14 años se le ocurre, bueno, hay algunas excepciones, a ningún chico de 14 años se le ocurre escuchar un aria cantada por Giorgio de Stefano, por la Caballé, se les ocurre una especie de ladrido, taladrador del tímpano, que es lo que llaman música hoy día, y eso es lo que hay. Yo no tengo la culpa. Entonces no tienen oído, les lees un verso y no les suena una carta comercial de Ibercaja o de Caja Madrid y tal, o sea, no distinguen. Lo mismo que les leas esto, que no es que sea muy bueno o malo, pero bueno, por lo menos pretende serlo, que le lean una carta que le ha mandado la Caja de Ahorros la misma mañana esa que han cogido del buzón de correos, es igual. Les suena todo igual,
todo la misma morralla. O sea que... Bueno, y ahora si me lo permiten, pues me voy a hacer un poco uno de ustedes y me voy a pasar al otro lado para que Luis... Y me vas a dejar, como tú decías antes, muy justamente, solo ante el peligro. Exactamente. Como en la película de Fred Zinnemann, ¿no? Gracias por venir. Hombre, muchas gracias a ti. Antes de nada, muy buenas tardes a todos ustedes que han tenido la deferencia y la gentileza de acudir aquí a pasar un ratillo. Y muy en primer lugar, por supuesto, a Antonio Juano, que aunque no nos conocemos mucho, más bien poquito, pues en primer lugar porque él vive en Zaragoza, yo vivo en Madrid, bueno, en fin. Pero ha tenido la, vuelvo a decir, gentileza, él personalmente, de llamarme y de echar mano de mí, de ponerse en contacto conmigo y proponerme que venga aquí hoy a Calatayud a hacer esto. De modo que vaya eso por adelantado. Me gustaría, antes de empezar a leer nada, hacer un par de observaciones muy breves, de 2 o 3 minutos, respecto a esto de la poesía. Alguna de las cuales ya la he sugerido hace un momento, y es que esto que se llama poesía y que se vende como tal, es una cuestión de oído. De oído quiere decir literalmente de oído, no quiere decir otra cosa. Es decir, que entra por el oído. No por el intelecto, ni la inteligencia, ni la comprensión verbal, también, pero eso es secundario. Con un ejemplo, si ustedes oyen un poema X, el que sea, y aunque no entiendan, imagínense que hay 3 o 4 palabras o 6 que ustedes no conocen, que no entienden. Son palabras españolas, pero son palabras a lo mejor raras, o es un cultismo muy rebuscado, o es un dialectismo, es una palabra que a lo mejor solo se utiliza en Zamora, que hay muchas, como aquí hay palabras que solo se utilizan en esta comarca, por supuesto, y que en Zamora no conocemos, y viceversa. Pero salvando eso, si el oyente percibe, aun desconociendo algunas palabras y por consiguiente perdiendo algo de eso que se llama sentido, coge la hebra, como decía don Miguel de Unamuno, la hebra del ritmo, pues entonces ha entendido el poema. Y luego hay otro expediente, mejor dicho, lo ha sentido el poema. Hay otro expediente todavía más infalible que yo gusto siempre de repetir porque me parece bastante certero, que es que una persona, cualquier persona normal y corriente, cuando oye un poema, o lo lee él personalmente, es igual, aunque no, entre comillas, no lo entienda muy bien, o cree él que no lo entiende muy bien, si le da por pensar, ese pensamiento siempre brota del corazón, brota de la... si le da por pensar, esto es lo que yo había sentido algunas veces y no sabía cómo decirlo. Entonces, si piensa eso, ha entendido, ese le ha llegado al alma, ha llegado al corazón, le ha provocado... no necesariamente un placer, una delectación, a veces todo lo contrario, le ha provocado una turbación, lo ha puesto nervioso, le ha revelado alguna mentira en la que él creía, y como el mundo está lleno de mentiras, les voy a decir a ustedes, todo el mundo es mentira, casi, pues al revelarle eso, esa constatación de la mentira del mundo, o de las mentiras del mundo, pues provoca a todos, a mí, yo no soy ningún caso especial, a mí y a cualquiera le provoca una especie de contento, de delectación, aunque sea la revelación de una mentira que sea ella misma horrorosa, la revelación misma, ¿no? Voy a tratar en la medida de mis posibilidades de esto que digo, mostrarlo, de alguna manera, con ejemplos de los versos mismos de estos papeles, de estos poemas, ¿no? Entonces, ya si les parece, como no es cuestión de irse por los cerros de Úbeda, como se suele decir, pues yo simplemente les voy a leer algunos poemas. Me gustaría mucho, si es que es posible, supongo que sí, que al final, pues alguno de ustedes o algunos, o cualquiera, pues si le pica la curiosidad algo, pues que me formule la pregunta que quiera, que le dé la gana libremente, respecto a lo que yo he leído, sobre todo respecto a lo que yo he leído. Si es alguna otra cuestión de alguna manera relacionada con la poesía, también, ¿no? Digo, de alguna poesía lejanamente relacionada, yo qué sé, pues el
mundillo literario que es bastante repugnante, hay que decirlo, que yo no conozco mucho, hombre, conozco algo, un poco, ¿no? Todo el mundillo literario madrileño, que es el que más conozco porque vivo en Madrid, pero vamos, el de todos los sitios es igual. Por otra parte, el mundillo literario está muy concentrado en Madrid, muy concentrado en Madrid por razones obvias, como está concentrado el mundo financiero, el mundo político, pues la mayor aglomeración urbana de nuestro país y tal. Entonces es lógico que haya mucho allí, ¿no? De todo, de eso y de todo. Entonces, sin más preámbulos, pues yo les leo aquí lo que me vaya pareciendo, ¿no? Vamos a ver. Voy a empezar con algunos versos inéditos. Voy a empezar. Mi pretensión es leer los versos tal cual y no hacer, salvo que me parezca a mí en el momento, que de alguna manera venga exigido por la naturaleza del poema mismo. Quiero decir que no voy a hacer, en principio no voy a hacer, porque en cierto modo lo estropearía o rompería a su vez el ritmo de lectura, ninguna aclaración o ninguna glosa de ningún poema, salvo en algunos casos 4 palabras contadas. Por ejemplo, este primero que voy a leer, las cosas van a ser de este tipo y de otros poemas no haré ninguna, o sea, simplemente lo leeré y ustedes oirán lo que oigan y ustedes juzgarán, ¿no? Este poema, que está escrito hace muy poquito tiempo, un mes, cosa así, es un poema, ya lo van a ver ustedes, que es de eso que se suele llamar amor, poema de amor, signifique eso lo que signifique. Ya le he dicho antes a Juan Antonio, perdón, vamos a ver, que prefería ponerme de pie sencillamente por una razón de diafragma, porque el aire sale mejor de pie que sentado, como sabe todo el mundo. Si estamos sentados en una silla, pues claro, tienes esto doblado y... Entonces leo. Aquí estoy bien. Advierto antes de nada, los poemas, salvo los de un libro, que me parece, si no recuerdo mal, que es este, es el tercero, es el único de los libros míos cuyos poemas tienen título. Yo normalmente no los titulo de ninguna manera y simplemente los encabeza un número en romanos. El número orden 1, 2, 3, 19, el que sea. Entonces este es el poema número 11 de ese pretendido libro que se supone que va a salir dentro de 3 o 4 meses. Y ya empiezo. En la tarde vacía, qué veneno este vivir vicario en anhelo constante, esta falta de ti como un desgarro que se retuerce y grita entre la red del aire, que la blanca entelequia de un amor ideal, sin baldón y sin mácula, mima, pule y expande, en tanto que en lo alto anida y mora, ay, tu férvida imagen, y qué envidia te inflama de los cielos, tan lozanos, señeros y distantes, seguros de tener, si así lo quieren, todo un mundo de balde, mientras que tú resbalas y sin base te pierdes tras las brumas de un agua algodonosa, como se pierde el aire, invisible, inconsútil como el aire. Este es el primer ejemplo. Decía que no iba a hacer ninguna glosa porque están un poco desorganizados, a pesar de que pensé en el tren antes, pero vamos, me estaba leyendo este otro libro. Este es una materia muy distinta que voy a leer ahora, aunque la carpintería del verso es muy parecida. No igual, es parecida. También un verso de una especie de acople doble del octosílabo con alejandrinos mezclados. Dice... A todo el mundo le ha pasado alguna vez, por ejemplo, a la gente de mi generación, por lo menos. Ustedes a lo mejor, a personas mayores que yo en edad, a lo mejor, bueno, también le ha podido pasar alguna vez, por supuesto, y a gente más joven, por supuesto, también. A ver, esto no es ninguna experiencia personal mía, O sea, ni esto que voy a leer ahora, ni lo que acabo de leer. Esto es un equívoco grave, es un error grave. Pensar que la poesía es una especie de explanación de los sentimientos de una persona, por ejemplo, en este caso míos, ¿no? Eso es falso de raíz, Ya he dicho
que la poesía no se hace con sentimientos. Es decir, esto que voy a leer yo ahora, que puede parecer un poquito fuerte, sobre todo con un lenguaje muy violento, en este caso, pues no es que me haya pasado a mí, eso quiero decir, entendámonos, le puede pasar a cualquiera, o me puede pasar a mí, pero aquí, en el papel, el que habla es un personaje que no soy yo, en absoluto, que no es nadie, propiamente no es nadie, es un yo gramatical, un pronombre. Esto sería muy difícil muy largo de explicar y no vamos a entrar. El que habla aquí es, no en mis versos, en los verdaderos versos, es nadie. A nadie, precisamente porque es cualquiera. Porque es alguien que dice yo. Y yo no tiene significado. Si ustedes buscan en cualquier diccionario, les dice pronombre personal de primera persona, que siempre en español es sujeto de la oración. No les dirá otra cosa porque no significa más que eso, es decir, no significa nada. Lo mismo que tú, tampoco significa nada. Lo mismo que aquí, allí, nosotros, pues se llaman mostrativos. De manera que aquí el personaje de ficción llega una noche, a altas horas, borracho como una cuba a su casa, y cuando se mete en la cama a dormir la mona, pues piensa esto. Quiero aclarar, porque esto lo hago mucho, que el tú que aparece aquí es el yo, pero insisto, yo no soy yo, eso que quede claro. Es una conciencia que habla consigo mismo, que se retuerce sobre sí misma, como se hace en el pensamiento normal de ustedes, de mío y de cualquiera. Hacemos así, ¿no? Porque del trompeteo de flauta y castañuelas, de tus rumbosas farras, de las torcidas vías y encrucijadas todas de tus noches, solo quedan lavajos de aguas semipodridas, cuarteado maderamen tomado de una herrumbre oscurecida por lluvia sin memoria. Por eso justamente acaso entonces se arruina tu fe toda y se trueca en mentira, casi en máscara vuelta, y hay un fragor de como vidrios rotos, de irrestañable herida, de un perro vagabundo e hijo de mil leches, gañendo y malherido, lejos, con mataduras y comido de los piojos, en las vigilias de tu amanecida. Este es un poema también inédito, que tiene ya un verso un poco distinto, un verso más corto, también muy reciente, incluso más reciente, un par de semanas, una cosa así. Recuerdo un amanecer de un domingo en que el que habla aquí pues estaba con insomnio y se despertó muy de madrugada a las 5, a las 6 de la mañana, que era de noche todavía, y como no podía dormir, pues se asomó a la ventana de su casa y se puso a escuchar los pajaritos que empiezan a cantar al alba. Era una plaza con arbolitos y los pajaritos cantando le decían esto: los pájaros del alba, su puntilloso trino, inocentes heraldos de la nada, usureros incautos, merecachifles de vacua y averiada, triste mercadería. Ahora ves que te arrastran desde la pegajosa ciénaga de los sueños, no a página ninguna abierta y sin fronteras, sino a los más de lo que tú querrías senderos transitados, ay, bajo hojas caedizas, pues que en secreto aún con no cicatrizadas, tras los pabellones forzados al asalto, purulentas heridas, como hojas de los árboles con pájaros, así las generaciones, así los hombres, sus afanes y días, así bajo la rueda chirriante de las horas, sabiendo que su suerte está ya echada, como esas hojas que todavía por subsistir pugnan de las ramas caídas. Tu inocencia culpable, escrita desde siempre, como oriflama al viento, harapienta bandera, lámina de este día. Seguramente ustedes tienen, algunos de ustedes por lo menos, seguramente no podría asegurarlo, pero estoy casi seguro de que, por alguna conversación que hemos tenido, de que Antonio Juanos sí tiene mucho cariño y mucho amor por los animales. Sobre todo por los animales
los que viven en libertad, que cada vez son menos, ¿eh? No los perritos o los gatitos domésticos, esos no, a esos no se refiere aquí. Se refiere, por ejemplo, a las aves que migran cada año. Hace 3 meses o 4, este invierno, por enero, en un pueblecito que hay en mi comarca natal, hay unas lagunas, es decir, lo que si alguno de ustedes es amigo de hacer excursiones, debería no perderse alguna vez, por lo menos visitarlas. Está en la provincia de Zamora, unas lagunas en plena llanura de Tierra de Campos, donde no hay ni una loma, es todo llano como esta mesa, kilómetros y kilómetros, de cereal, sin árboles, no hay ni un arbusto. Y allí todas las aves migratorias, sobre todo los ánsares, abutardas, del norte de Europa bajan todos los inviernos y vuelven a subir. Vienen de Noruega, del norte de Finlandia, de la Laponia. Se juntan docenas y docenas de miles de aves, ¿no? Juntas, ¿no? Es impresionante de ver. Y estuve allí, yo, en este caso yo personalmente, ya no yo, con unos amigos un domingo de pasado mes de enero, y se me ocurrió escribir esto, porque me dejó fascinado. A mí, a los que me acompañaban, nos dejó a todos fascinados. Yo no lo había visto nunca, algunos de los que iban conmigo sí lo habían visto, este espectáculo de las aves. Y dice lo siguiente: algo como visión prístina y pura entonces se nos daba, algo como un balance de gracia y de deleite, en esa sabiduría certera, inmemorial, de balde, en aquella mañana de domingo tan límpida y radiante, en la violenta luz que se irisaba por efecto del peculiar encuadre, cuando el cristal plateado de lagunas acuchillaba el cielo de reflejos y esmaltes, se nos iban los ojos fascinados tras esa milimétrica, sutil coreografía que nadie, ni vosotras mismas, sabe, y el instinto seguro, en sostenido vuelo presagiándose, patos de pico rojo, estorninos, abutardas y ánsares, o las 3 blanquinegras que se alzaban alto entre Palomar y Muladares, ave frías, dictaminó un amigo versado en esas especialidades, ave frías hollando los senderos invisibles del aire, con cuánta admiración nos envidiamos, viajeras, cautas aves. Criaturas que en la cerrada y negra noche del tiempo rutas abrís intemporales y eternas peregrinas partís siempre adelante, persiguiendo la voz de los ancestros, siguiendo el rastro oscuro de la sangre, con esa divinal indiferencia, ornato de los cielos, ante un mundo repleto de catástrofes. El mundo repleto de catástrofes es, por supuesto, el humano, no el de los pajaritos, que son mucho más inteligentes, sabios y cuidadosos que nosotros, y que no hacen catástrofes, se las hacemos a ellos. Por ejemplo, cuando bien estas aves están enloqueciendo, como todos los animales, literalmente enloqueciendo, como las cigüeñas castellanas, por ejemplo, ya no emigran, algunos dicen por el llamado cambio climático, literalmente están volviéndose locos, ¿no?, los animales. Entonces se quedan electrocutados a docenas por los cables de alta tensión, porque han perdido han enloquecido. Ya no hay invierno, ya no hay primavera, los pobres pájaros se vuelven locos, literalmente. Y se estrellan contra los cables de alta tensión y les pega la descarga y se quedan ahí, punto, ¿no? En mi tierra natal hay muchos, sobre todo cigüeñas, en febrero y marzo, miles de cigüeñas. En Morano es una ave fascinante porque es un pájaro muy grande, ¿eh? Una cigüeña puesta de pie tiene esta altura, ¿eh? No piensen ustedes que es un gorrión, ¿eh? O sea, mide 1,30 m. Es un pájaro, ¿eh? Y las alas tienen una envergadura gigantesca, ¿eh? No será águila real, pero vamos, le anda cerca, ¿eh? Tiene unas alas de 80 centímetros extendidas. Entonces, la cigüeña es el ave que trae los niños al mundo. Este chico, mira, pero no te lo creas mucho. Las cigüeñas lo que hacen es volar, ¿eh? No traen nada en el pico. Bueno, pasamos y vamos a otro mundo que no es el de los pájaros migratorios, sino que es este libro del que les he hablado a ustedes. Tiene una última sección que se llama, está dividido en 3 partes. Una segunda sección. La primera parte se llama
El centelleo de las ilusiones, la segunda, Esquirlas de la noche, y la tercera, con una metáfora fotográfica, tomada de la fotografía, Ángulos muertos. Ángulos muertos. Este poema que voy a leer, que es, según algunos de los amigos de Madrid a los que ya se lo he leído, pues dicen que es tan verdadero como un poquito duro, o, mejor dicho, moralmente turbador. Saben ustedes que hay una cosa que es, y nunca mejor dicho, más vieja que la humanidad, que es el mercado de la... Lo advierto porque aunque en el poema es muy transparente, pero puede que le despiste alguna imagen, alguna metáfora, y piensen ustedes lo que no es. El poema habla del mercado de la prostitución. De la prostitución nocturna, que como saben ustedes es un negocio florecentísimo, mueve decenas de miles de millones en todo el mundo, también en Madrid, en París, en Barcelona y en Nueva York, en todos los sitios. Y la voz que habla aquí, pues habla desde dentro de ese mercado. No puedo decir más y ahora ustedes lo oyen. Y entonces nos hablaban de sus hijos, con el gin tonic del primer receso, y así nos lo decían entrecortadamente. Era más que una confesión, yo creo, que un simple mecanismo y bien elemental con que intentar exorcizar el miedo sustantivo y difuso de sus vidas. Una de ellas decía, con un velo de no sé qué nostalgia semiforzada: mira, yo estoy en esto para ahorrar un poquitín y ya volverme a Canarias con mi niña. Y el gesto y el juego de los ojos le resolvían en un mohín amargo en los ollejos de la mejilla. La otra: allá en Brasil no se vive muy bien, ya tú sabes, mi amor. Y la mirada se le iba al tiempo, a la mal ajustada lámpara y al ahumado terciopelo del hall de la entradita. Y hay ahora, ¿cómo decirlo?, algo parecido al cariño, ahora en mi recuerdo, ahora y entonces también entre todos nosotros, como una asordinada simpatía que salva el hiato entre los dos momentos, ahora y entonces. Entonces, cuando el cielo destilaba un color de flujos seminales y hosco añil de colada, y abajo, por el suelo, los rezagados coches de la alta noche parecían marchar lejos, muy lejos, ladrando a la alta luna, tal perdidos, enrabietados perros. Yo tengo que... Muchas gracias. Yo tengo que todas las mañanas coger en la estación de Atocha de Madrid un tren de cercanías, que es el que me lleva a 28-29 kilómetros de donde vivo, luego volver, claro, que es un tren muy cómodo, muy rápido, los trenes de cercanías, tarda 25 minutos, y las caras que se ven a las 7:30 de la mañana de todo el mundo, la mía por supuesto también, no faltaría más, de cabreo, de tristeza, de tal, de arrancarse violentamente de la cama e ir a trabajar, que no le gusta a nadie, a mí tampoco, y quien diga que le gusta miente. Trabajar en general es una cosa que nadie haría si no le pagaran. Trabajo, la palabra trabajo, castellana, palabra española, trabajo, lo mismo que la francesa travaux, travail, trabajo en plural, o la catalana treball, que es la misma, literalmente la misma palabra, vienen del latín tripalium, las palabras no engañan, que era un instrumento de tortura. Los latinos, el tripalium, eran 3 palos, ya lo dice la palabra, 3 palos, uno horizontal y 2 verticales, donde se colgaba todo con unas maromas al reo y se le molía a palos, con palos de madera, hasta que le descoyuntaban los huesos, o sea, lo mataban a palos, rompiéndole la espalda, la cabeza, los brazos, todo. Bueno, pues el trabajo viene del tripalium, y el tripalium, las palabras no engañan, es como el algodón, quiere decir tortura. Trabajo quiere decir tortura. A alguno de ustedes a lo mejor le gustaría que quisiera decir otra cosa, pero lo que dice la palabra es eso, le guste o no.
Y como las palabras no las he inventado yo ni nadie, sino que están ahí desde siempre, vamos, desde siempre no. Nuestra palabra trabajo viene de otra palabra, de otra lengua. Las lenguas nacen de otras lenguas. Todas, las conocidas y por conocer. En las lenguas todas son madres, no hay padres. En las lenguas son todas mujeres. Por eso se habla de lengua materna, que es la que aprendimos en la cuna, que es la lengua de nuestra madre. La mía el español y las de ustedes también el español. El castellano, como prefieren. De modo que las caras que se ven que van al trabajo, y ahora retomo el hilo, son estas que se dice aquí. En esa hora incierta y vaporosa que trata de acceder al resplandor del alba, pero aún entre dos luces, y en esos trazos de lluvia rabiosa que esgrafía el cristal de la ventana del tren de cercanías, y en las tristes caras soñolientas y ausentes, como reconcentradas en la más verosímil de sus máscaras, ¿crees ver algo como una alegoría de representación de la verdad? O, si quieres decirlo de manera más clara, de la necesidad de la mentira, del mundo y su teatro, su ya vieja, manoseada y fullera baraja. In hora mortis, que decían los clérigos medievales, que es la hora blanca. Según se nos ha enseñado de pequeñitos, la edad que tiene este niño ya, lo primero que aprendemos, ustedes y todos, a los 5, 6, 7 años de edad, es que nos tenemos que morir. Esa es la fuente de toda sabiduría, y de toda sabiduría de la vida y por consiguiente de la muerte. El que habla aquí imagina su último momento. ¿Qué es eso de morir? ¿Qué se siente en los momentos en que uno sabe ya que a los 3 o 4 minutos va a morir? Que ya no hay salvación posible. Entonces este que habla aquí lo imagina así. Se puede imaginar probablemente de muchísimas maneras distintas. Esta es una entre otras, ¿no? Este lo imagina de esta manera. Este quiere decir este que habla aquí. Insisto, por favor, no quiero ser pesado, no lo vuelvo a repetir más. Este no soy yo, ¿eh? O sea, como en la canción de Rafael, de ese Rafael. Este no soy yo, ¿eh? Precisamente porque no soy yo, puede ser cualquiera de ustedes. Porque yo es igual que cualquiera. Son la misma palabra. Yo y cualquiera significan lo mismo. No sé si por lo que he dicho antes. Debe de ser quizá algo parecido a un huir hacia adentro, hundiéndose en el mismo corazón, hasta todo anegarse en la desnuda raíz de los tuétanos. O puede que algo como no más que irse cayendo hacia una sequedad atroz, tan solo plena de su vacía inmensidad sin techo, cuando la sangre se abandona y suenan los penúltimos pálpitos, como un lejano eco, y ensordecidos, fijos, clavados para siempre los ojos entreabiertos, a una luz cegadora que arrebata, seca y dura, a un abismo hormigueante de larvas y de élitros. Sí, dura y seca como la arista de la nada, la sombra y la ceniza, nuestra muerte desnuda, nuestro centro. Como veo que la cosa se pone demasiado solemne, vamos a cambiar de tercio, no siendo que le demos demasiada coba a la desdentada, y eso nunca se le debe hacer, porque la desdentada es muy lista. A esa dama no hay Dios que la engañe, y además es la única mujer, la única que se sepa, que siempre va a la cita. Esa no te traiciona nunca, y si quedas con ella para ir al cine, seguro que va, aunque sea a las 5 de la mañana. Esa nunca falla. Esa que va con una guadaña, pues, esa jamás se equivoca. Y ya te puedes meter debajo de la mesa, que te trinca, y donde quieras, escaparte por donde te dé la gana, que te coge. Ya puedes convertirte en humo, es igual. No hay escapatoria ni escondite. Esa que en un memorable poema don Antonio Machado llamó, poema muy largo de más de 100 versos, que se llama Muerte de Abel Martín.
en que allá al final, después de 70 u 80 versos, le dice a Abel Martín, que es el agonizante que está en la cama muriéndose, en su casa. Abel Martín es un personaje inventado por Machado, pero de alguna manera es Machado mismo. Bueno, no vamos a entrar en esto. Y le dice, hablando en tercera persona, claro que esto está la gracia, no dice y vi, dice y vio. Y dice, y vio a la musa oscura, la dama de sus sueños, la enlutada, la imposible al amor y siempre amada. Como voy diciendo antes, que he saltado 4 versos adrede, la llama también la dama de sus calles fugitiva. Siempre anda por la calle, nunca duerme y va donde le da la gana. Ella dice, ahora voy aquí a esta casa y no hay cerrojo que la pare. Entra por todos los sitios. Ya le puede poner uno ahí un cerrojo con acero así, que le da igual. Ya le puedo meter tecnología a esa. Ya le puedes poner pantallas y ordenadores, que se los pasa por la entrepierna a todos. Bueno, pues... Otra cosa, veo que están ustedes un poco fríos, habrá que darle una nota de humor o algo, ¿no? Bueno, del llamado humor. El 31 de diciembre de este año recién pasado, del 2011, estaba yo en mi pueblo y estaba lloviendo, hacía bastante frío, lloviznando, y estaba anocheciendo, eran las 5:30 de la tarde, pero ya era de noche casi, ¿no? Y yo estaba paseando por un campo que me ponen muchos robles y tal, robles de 100 y pico años, un tronco así, ¿no? Un bosque muy grande de 8 o 10 kilómetros de largo. Y esos robles estaban iguales que cuando yo nací, cuando yo tenía 8 años y 10. Están iguales, son eternos. Son árboles que tienen 250, 300 años y que viven 600. De manera que ya os imagino ustedes que en el ámbito de una vida humana están exactamente igual que yo cuando tenía 8 años y tengo 56, de manera que les da igual. Y además los robles, llegado a esto, no saben que se van a morir, pero nosotros sí. Y si me permiten ustedes la expresión, eso es lo jodido, que lo sabemos. El último día del año, antes de tomarse unas copitas en Nochevieja, pues le echa uno una mirada a los robles de su pueblo y le dice lo siguiente, es que los robles a él, no era los robles. Basta solo con eso basta. Es el último día del año, decimos con voz insegura, entre pesarosa y amarga, y otra vez a cambiar el dígito negro de la blanca página, ignorando la ley del tiempo a dónde alcanza, si es la angustia de la espera de la que aguarda, si de todo cuanto fue lo que queda, la espuma de la añoranza. Aún vivimos, piensas, con eso basta, pero se te posan los ojos en esos nobles robles de la vaguada, ellos del todo ajenos a lo que pasa, y entonces como de un cuchillo la fría lámina, sientes que te recuerda algo como una verdad cruda, desnuda desde siempre, sin ninguna máscara. Voy a coger ahora, dejando un poco los inéditos. Tú, Antonio, me dirás, porque yo no tengo ninguna prisa, tengo el tren a las 9:30. Voy a, cambiando de tercio, voy a hacer, este poema es bastante largo, lo advierto, y además tiene muchas peculiaridades. Es un poema que está en un libro mío del 2004 que se llama Embajadas del Ocaso. Estos que he leído son muy recientes y no están todavía en forma de libro, ya lo advertí antes. Y este sí, y es un poema muy largo, que es que tiene la peculiaridad, frente a todos los que he leído antes, que está hecho en un tipo de verso muy especial, que es un verso muy raro en español, y que trata de reproducir en español, claro, el verso antiguo griego, en griego, realmente, que es el verso en el que está escrito, le sonará a ustedes, de sobra, la Ilíada y la Odisea, los poemas suméricos. Es un verso muy difícil, que tiene entre 16 y 24 sílabas, oscila, con 6 golpes rítmicos, por eso se llama hexámetro dactílico. El dáctilo es una agrupación de 3 sílabas
de las que las dos primeras son átonas y la segunda tónica. Para decirlo una palabra es más complicado, pero vamos, dicho así ya ustedes se sitúan un poco intuitivamente. Entonces, el poema no tenía que ver, pero luego coincidió en el tiempo. Recuerdo que lo escribí en 2001, hace 11 años, justo en los días y las semanas en que se estaba dando en el mundo, en nuestro mundo real, el mundo en el que vivimos, la segunda, porque hubo otra antes, la segunda guerra de Irak. La primera fue en el 91 con Bush padre, y la segunda fue con Bush hijo, aquel que dijo que hacía la guerra porque Saddam Hussein, un tirano sangriento, que acabó justamente como tenía que acabar, porque Saddam Hussein se había metido, lo dijo en inglés, con su papá. El malhadado y dignamente merecedor de todo olvido y todo desprecio, el presidente Bush. Hijo, sobre todo, porque el padre era un pelín más presentable, pero el hijo resultó una catástrofe sin nombre, ¿no? Una catástrofe para el mundo, para nuestro mundo, para nuestro planeta, ¿eh? Para España poco, pero vamos, para otros pueblos desde luego bastante. En primer lugar para el suyo, para el pueblo norteamericano. El verso es muy difícil de leer y uno se queda casi sin aire, porque hay que leer el verso enterizo quiere decir de una tacada, independientemente del bucle sintáctico y del tipo de frase. Entonces, quiero decir, mejor dicho, el poema está dedicado a una persona que yo conozco bien, o creo que conocer bien, que además es amigo mío desde hace muchos años, menos 30 años, que es una persona ya anciana, es un hombre de 80 y tantos años, que vive en Madrid, y que es un gran filólogo, ya jubilado, de la universidad, y que puedo decir honradamente que es el que me enseñó a mí, o yo aprendí de él, a hacer este tipo de verso. Porque entre otras muchísimas cosas que ha hecho, hizo una versión al español de la Ilíada, que son 20 y tantos mil versos, en este tipo de verso en español. Entonces la dedicatoria del poema dice: para Agustín García Calvo, que es como se llama, por habernos dado el regalo de su Ilíada castellana. El poema abunda en alguna imagen un poco violenta, un poco fuerte, porque saben ustedes que la guerra es el peor de los negocios, es catastrófico, ¿eh? Las guerras, pues, les voy a decir, son sangre, muerte, destrucción. No hay guerra buena, eso es mentira, ¿eh? Todas las guerras son catastróficas y criminales. Todas. Las declare quien las declare y sea en nombre de la causa que le dé la gana. Me da lo mismo una que otra, una patria que otra, son todas la misma mentira, ¿eh? Espero que eso quede claro aquí. De manera que voy a hacer el esfuerzo. ¿Se puede echar un traguito de agua? Sí. Entonces, vamos bien de tiempo, ¿no, Antonio? Yo ya digo que no tengo prisa, ¿eh? Vamos con la guerra. El poema no tiene título, es el 43 de este libro, número 43, y dice: primero es de todos la guerra en los varios vicios humanos. Sí, pues volviendo y mirando alrededor a tiempos pasados y hacia atrás, si a la noche de siglos sigues el rastro, verás por el ancho mundo alzarse la peste y estrago que ofrecen cortadas cabezas y tripas al aire, escarnio de sangre y de pus, podredumbre de tiernos cuellos de un tajo, sajados y vientres que bola de bofes y humo a lo largo, hediondo de campos y estepas sueltan en gran desparramo, tal si la tierra entera brindara a los perros el pasto, y fiesta sin fin a sus dientes y carne fresca a su hartazgo. Rica ruina de humores y zumos de hígado y bazo, en suma, el circo tremendo que monta, el foro y teatro, de muerte la mil hacedera, el batir de casco y cascajos. Fue esto la guerra por siempre jamás, pavor y reinado, de hambrunas y llantos terribles, de pena enorme adobados, y orgía de mozos floridos que rinden vidas y ramos a nada. Tan solo a la idea, puro fantasma o colgajo, torvo, lo mismo la tilden de patria o de viejo historiado, linaje o de tierras, fronteras o hembras o el dios que las trajo, tesoros y mares, metales, riberas, pasto y ganados,
que todo lo mismo, pues tiene el mismo motivo y marchamo, y es el sabido dinero y poder con miedo amasado, horno en que cuaja la pasta de odios y el pálido vaho de algún estigma odioso al fondo del alma morando. Caras mil y mil formas ha dado la guerra a lo largo, de edades y eras, pero igual y la misma en su trazo y esencia, así que de napoleónicos cañonazos nos digan que aldeas lombardas borraban a un gesto del brazo, nos cuenten de indios y flechas, bombas de gases malsanos, bosques hundiendo del Marne o del Rin arriba y abajo, matanzas de rojos o siervos, herejes o cátaros, pobre costilla de paria puesta a asar en un palo, de olor de cadáver judío en masa en el patio apilado en campos de muerte polacos, o evoques los días aciagos cuando abría la veda de caza a primeros cristianos allá en el imperio de Roma el César aquel Diocleciano, sean masacres en nombre de Alá o en el Dios del papado, o al día de hoy, en la era del bienestar progresado, en mundo que el orden reinante del todo ocupado, hasta la última esquina y rincón del globo terráqueo, y mundos que antaño llamaban solo uno y único y bajo, la férula misma y la misma obediencia y mandado, que almas ha hecho a millones pacer al mismo cercado, vemos cómo se incendian de curvos y súbitos pájaros, de acero y metrallas cielos y nubes de oriente cercano, pues dice el Señor de los justos que hay que abrasar a los malos. Lo mismo que siempre antes dijeron tirios y troyanos, tanto da que de antaño aquellos carlistas curánganos llamaran a son de trabuco a salvar a la patria en sobrado, peligro inminente, decían, o la orden la dé por el pantallazo, de redes mundiales de ondas el jefe americano de guardia, uno y el mismo, los dos es el mismo tinglado, o veas, si no, de sangre renegra junto al turbio escamandro, brillar en la trama que Homero cantara en hábiles cantos, peto y coraza de aqueos y troes furiosos y raudos, ¿y qué? Es que tanto valía el coño de Helena y el alto culo que el pago pedía de testas y brazos quebrados. El caso es que siempre la guerra muestra la fe y por tanto guerra por siempre la misma, eterna, sin velo o recato, sin buenos ni malos ni héroes tuertos de patas de barro, pura y desnuda revela su causa y sus crudos harapos, ceguera y vemez del pequeño Dios de sí soberano, que el hombre que llaman ha venido a creerse. A él y a su invento les lanzo un lapo y el gesto de la higa feliz, y me cisco y me cago en guerras y en patrias y en honras y en quienes se las inventaron. Ya que estamos con el mundo antiguo, tomando como referencia aquí, pero ya ven ustedes que lo que dice el poema es que todas las guerras son la misma. Lo mismo da la de Irak de hace 8 días que la que Homero explicó de hace 28 siglos, la guerra de Troya, que según el mito nació por... Como veo que aquí hay una mayoría neta de público femenino, la guerra de Troya, según nos cuenta la leyenda, la desató la hermosura de una mujer, Helena, que abandonó a su marido, Agamenón, y se fue con el troyano. Aquí se dice al final, con esa palabra considerada por los moralistas fea, coño, se dice que el coño y el culo de Helena no valían eso. No valían ni un solo dedo de uno de los muertos, de los miles de muertos de todas las guerras. Ningún coño, ningún culo vale ni una heridita así en un dedo. Es mentira. En la guerra de, por supuesto, ya lo han entendido ustedes, la guerra de Troya no se hizo por eso, no se hizo por Helena, se hizo por otros motivos más serios. Pasa que la leyenda, pues, quiere que fuera así. Pero bueno, insistiendo en el mundo este, un poema muchísimo más breve, tampoco quiero resultarles a ustedes pesado, que imagina una escena también del mundo grecolatino de hace, que además se titula, este tiene título, Roma, año 34 post, como se dice, 34 post quiere decir 34 después de Cristo. Están hablando dos viejos, dos hombres mayores en Roma. Uno es un patricio, un noble, propietario rural, de ganados y de tierras, y otro es un antiguo esclavo de él. Había esclavitud, un liberto que llamaban, uno al que él había otorgado la libertad.
se han hecho amigos y están charlando los dos. La escena. El intríngulis es que el esclavo, el antiguo esclavo, tenía una habilidad, que es que sabía hacer versos. Y entonces el patricio, que era un hombre culto, naturalmente, pues le pidió por favor que le hiciera unos versos. Y entonces el otro le dijo que sí, que encantado, pero que le pedía algo a cambio. Y lo que le pedía a cambio, pues, ¿qué va a ser? Una niña de 18 años. A ser posible, germana, rubia y esclava, para poder hacer con ella lo que quisiera el viejo. Perdón ustedes la brutalidad, pero el mundo aquel era así. Y quiero advertir que el de hoy es aún muchísimo peor, ¿eh? No se engañen ustedes. En 2012 hay formas de esclavitud más asesinas y siniestras que las de hace 2000 años, ¿eh? Eso no se lo dirán ustedes en ninguna escuela y ataca de fondo y hasta la raíz el mito del progreso, que es un mito, es mentira absolutamente, pero es así. Por ejemplo, la esclavitud del trabajo, que hoy conoce nuestro mundo moderno, es más devastadora y criminal que la peor de las esclavitudes antiguas. Eso a mí no me cabe duda, ni la menor duda. A mí, y no solo a mí, a mucha más gente. Entonces, perdón que le hable con esta brutalidad, entonces se hacía así, pero no se engañaba a nadie. Se iba a las claras, decía, esa niña para mí, la pago. Ahora se paga, igual, de otras maneras más turbias. De otras maneras más turbias y más criminales. No con dinero, que al fin y al cabo es comercio y brutal, pero por lo menos es descarado, no se engaña a nadie. Toma, 100 monedas y le llevo a la niña. Y la niña es una silla para mí, es decir, hago con ella lo que me da la gana, es una esclava, ¿no? Ese mundo nos puede parecer brutal, yo no lo estoy defendiendo, Dios me libre, o sea, no malinterpreten, por favor, ¿no? Era así, era así. Lo que estoy diciendo es que el de hoy es peor, eso es lo único que he dicho. Están hablando estos dos viejos, uno se llama Rutilio y otro Vinicio, pero vamos, son nombres ficticios, claro, dos nombres muy habituales en la Roma antigua, como hoy Pepe y Juan, ¿no? Muy habitual. Entonces están hablando. Roma, año 34 después de Cristo. Está escrito en el mismo verso de de la guerra, pero es muy breve, son 25 versos. Este que acabo de leer son 180 y tantos. Mira, Rutilio preclaro, los días que en tromba ya se han esfumado, desde que las de Germánico el grande campañas hubieran pasado, invictas que entonces rogaste a tu viejo liberto Vinicio que un mazo de versos urdiera jugosos en metros ilustres de ritmos y cantos, que así en tu retiro campestre te habría de servir de gozo y de ánimo. Y entonces dijiste un honroso presente enviarle en su pago. Aquí tienes los versos al plazo previsto, radiantes brillando, y ahora a pedirte al instante me atrevo tu parte en el trato, que mucho me acuerdo de joven esclava germana de labios carnosos, de olímpica diosa cadera y boca de dulce verano, que empleas en tejemanejes de humildes labores en pozo y cercado, allá en tu soberbia mansión escondida en las faldas de montes albanos. Por los dioses que es tal su belleza que el alma sin freno y descanso alocada se escapa tras ella y su vaho de rosas siguiéndole el rastro. La risa contén y tan solo repara un momento, por mucho que calvo y tan gordo me veas y casi sin dientes y herido y baldado de tantos achaques, habrás de saber que si a mí por ventura mi largo letargo sacudirme lograra la niña, motivo no habría de tener de morriña o quebranto, murria ni pena. He allá, buen Rutilio, tu rollo de versos que ya me rehago, recoge y al viejo Vinicio la niña mandársela debe sin pausa o retraso, y que guíen los dioses eternos con bien los destinos de Roma sagrados. La dedicatoria del final, ya saben ustedes que era la dedicatoria ritual, en la latina que se hacía siempre, era una costumbre.
invocación final a los dioses y a los destinos sagrados de Roma. Por supuesto, casi nadie creía en los dioses, esto no hace falta decirlo, por eso eran más listos que nosotros, ¿no? Por eso tenían miles de dioses, porque como sabían que todos eran mentiras, pues, cambiaban el nombre, pero era igual, ¿no? Que más da hubiera 2000 que 8000, sean todos el mismo, o sea, decían, eran todos mentiras. Que más da Venus, que Afrodita, que eran la misma, ¿no? Que Zeus, que Júpiter, que Neptuno, que Palas Atenea. Es igual. No quiero entrar en otro tipo de consideraciones porque no es mi intención ninguna sensibilidad, como diría el cronista barato, pero en las religiones más modernas, pues, para mí y para muchos más es exactamente igual. Lo que pasa que en vez de haber, se nos dice, muchos dioses, hay uno solo, lo cual es todavía muchísimo peor, porque 2000 o 3000 todavía se aguantan, pero uno, que además es omnipotente y todopoderoso. Como decía don Antonio Machado, un solo Dios, que Dios nos coja confesados, que Dios nos coja confesados de eso, que Dios nos proteja de un solo Dios. Yo vivo en un barrio. Bueno, yo no tengo ningún... Si quieren ustedes, yo corto ahora o les pido que me pregunten lo que les dé la gana. Voy a leer el último, que es el primero de este otro libro, que es el penúltimo, del 2009, sencillamente porque es un cambio de tercio, habla de otra cosa que no tiene nada ya que ver con estos dos últimos, ni tampoco los anteriores en el fondo, que es un barrio que está en el centro de Madrid, que es un barrio muy conocido en toda España, de nombre por lo menos, que se caracteriza por muchas cosas, claro, pero sobre todo por una, que es que el 70% de la población es extranjera. El 70%, no el 7%. El barrio tiene unos 85.000 habitantes, son datos del Ayuntamiento de Madrid, Lavapiés, y vamos, 60 y tantos mil son extranjeros, de todas las nacionalidades del mundo, Yo tengo vecinos bengalíes, chinos, marroquíes, bielorrusos, de todo lo habido y por haber. Algo como la antigua Roma, todas las razas de la tierra se juntaban allí. Entonces, el bar tiene también se caracteriza porque tiene muchos bares de noche. Y los bares, pues, bueno, por lo menos para mí son sitios divertidos, ¿no? Entonces, voy a leer un poema dedicado, vamos, en el que se habla, mejor dicho, de los bares de mi barrio, donde vivo ya desde hace muchísimos años, 30 años o más, que tengo que encontrar primero, espero no invertir demasiado tiempo, como no lo tenía apartado, pues, como no lo tenía apartado, pero vamos, aparecerá tarde o temprano. No me acuerdo ahora en este momento del primer verso, y claro, por eso no puedo mirar en el índice, pues no me acuerdo del primer verso, pero aparecerá. Es un poema breve, relativamente breve, que además tiene la peculiaridad de que tiene un tipo de verso que no es el de ninguno de los poemas que he leído, Este es muy distinto, es el tipo de la canción, ¿no? Pero vamos, aparecerá, sé que está de los primeros, pero no lo acabo de pillar, no lo acabo de ver. Se llama Bares de Lavapiés. Joder, perdón, cuanta más prisa, como suele ocurrir, peor. Vamos a dejar esto porque es que como no lo encuentro, voy a leer otro todavía más breve para ustedes, que también habla de los bares de Lavapiés. Y bueno, no de los bares, sino del ambiente del barrio. El que habla aquí está una noche tranquilamente en su cama tratando de dormir. Tiene mucho sueño, es tarde, está dando vueltas a la cama, no le entra el sueño y dice: qué desesperación, tengo que madrugar, me voy a pegar ojo. Son las 3, las 4 de la mañana, y en la calle de abajo, es una noche de primavera, mayo, pues hay unos cuantos jóvenes, y no tan jóvenes, como se hace ahora mucho, no en un bar, sino a la puerta del bar en la acera, tomándose copas y hablando a grito pelado, pues claro, ya la alcoholemia sube mucho a esas horas, y entonces pues el que está en la cama pues dice: joder, ahora yo aquí tal, y estos aquí debajo de mí, además vivían primero, metiéndose gin tonics y tal, y eso, y hablando a voces y robándome a mí el sueño. Y no hay otro remedio que levantar el acta de estas horas,
En tanto tú esperas, casi desquiciado, que de un momento a otro por fin llegue ese asidero dulce que, abriéndote a los hondos farallones del sueño cegador, te pierda por las rutas innúmeras de un mundo de lógicas extrañas, y tras la minuciosa recreación, por enésima vez, y no sin el veneno consiguiente, de algún esplendoroso cuerpo joven, qué delirio, que atisbaste en el metro, tener que soportar ahora la patulea esa de zombis y cretinos que acampan en la acera y carecer del suficiente arrojo para bajar de un salto y convertirte, aunque solo sea, pero quién sabe, por un breve rato, en uno más de la gentil fraternidad. Bueno, ya lo han visto ustedes que aquí el chiste consiste en que por eso me regalo decir ahora bajo y me pego con ellos, ahora me bajo y cojo un vaso y me pongo hasta el culo como ellos, y así se me quita el sueño, me pongo como ellos, me emborracho hasta el culo y se acabó, y problema solucionado. Bueno, como había dicho antes, me había sugerido Antonio, y yo pues estoy encantadísimo y muy de acuerdo, pues si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, si es que la puedo responder, pues encantado, ¿no? De manera que soy todo oídos. ¿Perdón? Cuando se puede escribirlo, yo veo que tiene mucha facilidad de conjuntar las palabras, de hacer un juego de palabras. Hombre, muchas ¿Le gracias. cuesta mucho? Muchas gracias. ¿O tiene usted esa facilidad? Vamos a ver, unas cosas cuestan más trabajo que otras, como es lógico, y unas llevan más tiempo que otras. A veces es bueno, para escribir versos, claro, esto es un poco, dicho así, un poco, puede parecer un poco petulante, pero vamos, no lo es. Hay que conocer bastante bien, cuanto más mejor, la lengua que se habla, en este caso la lengua en la que se escribe, porque también que en este caso es el español, pero como yo soy igual que ustedes de lengua materna española, pues... Sí, pero que hay muchas palabras a las cuales tenemos pocos oídas, pero las tiene muy bien rimadas. Bueno, ya digo que es usted muy, vamos, es muy elogioso. Bueno, también, es muy elogioso lo que usted dice, y claro, mentiría si lo negara, me resulta muy grato lo que dice usted. Yo creo que si por lo menos a usted, seguramente no es la única persona aquí presente, es lo que le ha pasado más, que además de los presentes, que han medio disfrutado con esta especie de juegos de palabras, a la que en el fondo se reduce la poesía, pues yo encantadísimo. Es una cuestión, de todas maneras quiero añadir una cosa, creo que es muy importante, extremadamente importante, y que se entiende mal y que habitualmente se cree lo contrario. Es como esto que decía antes de que el que está hablando ahí no es uno, no es en este caso yo que he escrito eso, no, en absoluto. Está en una cuestión también de muchísima importancia, tanta como esta, y es la siguiente. Por lo que acabo de decir hace unos segundos, puede que alguno de ustedes piense que para escribir versos hay que ser una persona culta, y eso no es del todo cierto, es bastante más complicado. Los orígenes de la poesía son inequívocamente populares, son anónimos. El que mejor habla, por definición, es el pueblo. Es el pueblo normal y corriente, es el que hace la lengua. El pueblo que trabaja, que pasea por la calle, que ve pueblo normal. Cuando antes me preguntaba Antonio que quién quería yo que me leyera, pues ya he dicho, pues un campesino de Calatayud, una empleada de Hacienda de Badajoz, un gente normal. No desde luego los académicos ni nada de eso, y mucho menos, todavía peor, es una palabra bastante fea, y mucho menos los intelectuales. Eso, aunque conozco y trato a algunos, y algunos de muchísimo nombre o cierto nombre, hay excepciones, hay excepciones, no son todos iguales, claro está. Pero vamos, la mayoría. Hay excepciones, digo, porque, por ejemplo, este señor, cuyo nombre he dicho antes, porque está dedicado un poema a él, pues es un intelectual muy reputado, pero es un hombre que trata de escribir y de hablar en la lengua del pueblo, que es lo que modestamente en la medida de mis posibilidades intento yo también. Escribir pues como se habla habitualmente, aunque comprendo su pregunta, por supuesto. A lo mejor hay algunas palabras que a ustedes le hayan sonado un poco raras, ¿no?
Dice que No, hombre, más que raras es poco usadas, digamos. poco usuales. Sí, Muy bien poco usadas. poco usuales. Entonces te hace a mí se me ha hecho muy agradable el oírlas, el conjunto también. Entonces, por ejemplo, cuando ha escrito la de los pajaritos, bueno, ya en ese he visto que es la que menos me quiero. Ese es uno que precisamente es uno de los 3 o 4 que he leído, que han sido solo 3 o 4, que no tiene ningún tipo de rima, ¿eh? Pues Ese no tiene. ahí está, sí. Los otros sí. De las más fáciles. Ese en concreto, ese de los pájaros del alba es uno de los que más difícil me ha resultado escribir, porque al no tener rima hay que buscar el artificio en otros terrenos, ¿eh? La poesía en latín y griego no tenía rima. Los antiguos no conocieron la rima, es un invento de la Edad Media, ¿eh? El rimar sí que sea difícil, pero en buscar la palabra que se conjunte bien, yo en el de la guerra, por ejemplo, lo he visto que hay que trabajar bien. Sí, no, ese está muy, porque es muy largo, sobre todo. Hay que saberlo conjuntar. Bueno, pues muy bien. Pues. Quiero agradecerles a ustedes su presencia. Estamos encantados de que hayan venido. Agradecer a la gente que nos haya seguido por internet o a la que nos seguirá, porque esto se graba y se vuelve a poder escuchar. Y por supuesto, y en primer lugar, como no, a Luis, que ha tenido la amabilidad y la gentileza de venir a contarnos estos versos tan estupendos que tiene, que bueno, que aparentemente son sencillos, pero que realmente se medio entienden, son muy agradables. Se medio entienden, pues muchas gracias. Gracias.